¿Cómo va? Y tú encargado de avivar las noches de la ciudad. ¿Cómo es ese mundo? O sea, ¿cómo crees tú que es? ¿Cómo calificarías tú el mundo nocturno de la ciudad? Por lo general, normal. El valerano, pues, es una persona bastante bebedora, inclusive de su preferencia de licor es la cerveza y me parece que en mi negocio hay un cierto transformer de personalidades y lo que más me gusta de eso, del negocio, es que son de tipos controlados. Son personas de mi edad, contemporáneas, hablo de los 40 en adelante. Son personas que van más por un disfrute, un momento de relax, un momento de un posible conversatorio entre varios y varias personas acorde con la edad y de tipo comercial también. O sea, Ganso y Parrilla. Ganso y Parrilla. Ganso y Parrilla, tú lo identificas como un nodo de encuentro de buenos conversadores. Es correcto. Sí. O sea, que es un espacio de bohemia al mismo tiempo. Exacto. Pues. Adulto contemporáneo, pues. También me he tropezado con gente que tiene problemas y desahogan. He hecho como una parte, a veces hasta me siento como un psicólogo callejero, vulgar y... O sea, tiene un terapista nocturno. Algo así. Tiene su terapia implícita. Sí, y que involucra alcohol, que es el inhibidor número uno para... Bueno, he desarrollado una sabiduría ahí que cuando alguien llega solo no viene... Un método. Sí, no viene sino a quizás librarse de algún peso o de algún problema que tiene o alguna rechera que haya pasado. Pero en realidad la vida nocturna de mi negocio, o mejor dicho, que no es mi negocio, es el negocio de muchas personas porque de hecho la frecuentan y está diseñado para la gente. No es, en realidad, es mi negocio porque soy el propietario, pero en realidad... Un amigo, pues. Sí, es un club de amigos. Ajá. No, porque yo también he notado que en el caso de Ganso y Parrilla, tú te has preocupado por hacer lo que la gente de alguna forma te dice. O sea, hacer caso a eso que la gente te dice. O tratar de ofrecer ese tipo de espacio que la gente de alguna manera te ha recomendado. Porque es un espacio distinto, es un espacio que tiene distintos ambientes integrados y para todo. O sea, comodidad por un lado, el que quiere estar incómodo, está incómodo, pero es feliz estando incómodo. El que quiere conversar, conversa. El que quiere estar debajo de una mata, tiene la posibilidad de estar debajo de una mata. O sea, es un sitio que tiene... Por lo que escucho, es un concepto diferente. Sí. No es lo que todo el mundo busca. Bueno, yo no sé si de repente soy más afortunado que creativo. En realidad yo siempre he hecho lo que... como tú comenzaste este pedacito que dijiste... la gente consigue, o sea, su espacio, resguardarse de hecho, cuando yo hablaba de que si alguien viene solo, yo busco la manera de aislarlo y buscar el mejor sitio porque de repente no quiere ser escuchado y entonces hay quien no le gusta el alto volumen de la música o no le gusta el tipo de música y tiene un lugar preferido. Por lo menos en mi negocio suele pasar que hay una mata de aguacate y la llaman el VIP. Y no sé cuál es el VIP, pero son 4 gaveras, una mesa que está encima de una máquina de coser antigua y le caen aguacates y no sé, X cosas. Pero bueno, en realidad el lugar sí ha hecho, o sea, la transformación que cada vez resguarda es sugerencia de la gente. O inclusive no suena sugerencia, pero es un gusto de cada uno de ellos. Y seguramente cada vez que escucho a alguien que me dice, me gustaría ver un container. Y verdad me lo llevo a la casa y voy pensando en el container, si lo puedo poner aquí, puedo poner 4 mesas adentro y 2 cuadros de Simón Bolívar o uno y voy juntando cada idea de cada uno de ellos y bueno, voy plasmando lo que después van haciendo. Ahora, Ganso y Parrilla tiene ¿cuántos años? Va a cumplir 4 en septiembre legalmente según la suscripción del registro. Su apertura fue un 28 de octubre. Es decir, el 28 de octubre de este mes cumple 4 años.
Bueno, qué bueno. 4 años brindando un espacio para drenar. Ilegal. Primero, Fue ilegal. Fue ilegal. Primero fue ilegal, fue Una semana legal. Una semana legal y una semana éramos clandestinos. Éramos, lo digo porque inclusive todos los que participaban dentro de mi negocio aportaban a esa ilegalidad de violar la regla. Y creo que era una parte importante, ¿no? O sea, eso, creo que el ser humano siempre ha tenido que ver con eso de violar, sí, se ve más interesante transgresor, de elevar ese alto índice de ser transgresor en algún momento. Inclusive creo que parte de la fama de él viene ajuntada a eso, al momento ilegal que vivimos muchas de las personas. Recuerdo muy bien que luces apagadas, tiradas en el piso, no tenía ni siquiera gaveras como asientos, era el comienzo y bueno, evitando que la policía nos llegara. También éramos conscientes de que estábamos haciendo algo muy malo, porque en realidad existía una pandemia. Pero bueno, la pandemia como que nos entró después de 6 meses en realidad, cuando empezamos cada vez ¿no? A ver cada uno de nosotros abatido por la gripe o por quién sabe si era el COVID en ese momento. No, y va un poco a lo que hablábamos antes de iniciar, y es el tema que el latinoamericano se le presentan las condiciones para aprender lo mal hecho, pues, o lo no correcto, o lo no normado. Bueno, pero generalmente son conductas sociales que siempre han existido. Estados Unidos, o sea, la época de la recesión, o sea, cuando, claro. O sea, clandestinamente vendían más alcohol que cuando Chicago tenía más vida subterránea que arriba, pues. O sea, y es el concepto que ahorita existe de legalizar droga y todo lo demás para que bajarle más bien el consumo. O sea, todo lo que es prohibido como que generalmente empuja como que a... Sí. Yo creo que eso es intrínseco en el ser humano. En el ser humano. En el ser humano es intrínseco esa parte. Eso es una anomalía, pero que se disfruta muchísimo. Ahora, eso es como que estábamos hablando ahora de lo de Shakira, ¿no? Uno, pues, el resultado de las cosas malas también hay que evaluarlo y después asumirlo, ¿no? Sí, o sea, la resolución de crisis. Sí, dentro de todo eso, cuando violábamos la regla, pues, para mí era beneficioso y para mis clientes también lo era, porque en realidad buscaban la manera de distraerse ante tanto gris que estaba acompañando. Era una vía de escape. Sí, tanto gris que estaba acompañando a este país y encima la pandemia. Y en realidad nos sentíamos en cierta forma algo privilegiados por el hecho de que lo podíamos hacer y otros no, que esa es la parte transgresor del ser humano, que es burlarnos de ciertas responsabilidades, pero llegó un momento donde el Ganso y la Parrilla se vio un poco preocupado también porque varias personas también se vieron afectadas por la pandemia y bueno, luego de eso queda ese recuerdo, ¿no? Como hoy día lo reflejo. Ahora, pero ¿en qué se convirtió para ti? Pues yo estoy seguro que cuando tú iniciaste Ganso y Parrilla, lo viste como con la mirada del negocio. ¿En qué se ha convertido Ganso y Parrilla hoy día, pues, para ti? En un momento, antes de crear la idea, estaba pasando por una muy mala situación. Estuve intentando conocer otros países, ver si la inversión pudiera ser en otro país y todo eso. Y bueno, no me llamó la atención España, Italia, Perú, ni nada de eso, sino... no es que no me gustó, en realidad voy a ser claro, yo me cagué, ¿no? De eso de emigrar no es tan sencillo, eso no es tan fácil como cuando emigras con una maleta y muchos deseos y muchas ideas, pero cuando emigras con intención de invertir un dinero o con intención de crear una idea basada en una inversión de alta o baja, ahí ya pues entran muchos factores que te dan... Te cambia la mirada. En el momento dije, bueno, yo prefiero invertir en Venezuela y en mi pueblo, que es Valera. No es mi pueblo natal, pero es mi pueblo de crianza y dije yo, en ese momento, si alguien me ve caído, yo estoy muy seguro de que en Valera alguien me va a dar la mano.
y en Venezuela entera, porque si hay algo que puedo yo siempre enaltecer es la amabilidad venezolana, la fraternidad venezolana. Solidaridad. Sí, sí, y no sé, lo pana que es el venezolano. Yo sé que de repente son reconocidos a nivel mundial, pero nadie lo dice, nadie, o se encarga de enaltecerlo. ¿Pero eso lo sentiste o te lo hizo ver la experiencia como migrante? No, mira, siempre lo sentí. De hecho, mi inversión fue aunado a eso. Es decir, yo vendo hasta por lástima, por sentimiento, pues. Okay. O sea, es decir, vamos a ayudar a Parcho. Vamos a ayudar a Parcho que montó un negocio, vamos a ayudar a Parcho. Y eso se escucha mucho acá. Entonces, ese fue mi primer pensamiento en cuanto a la inversión. Todos los que son amigos tuyos van a intentar ayudarte. De alguna manera u otra, inclusive echándote malas vibras. Eso te ayuda, porque eso inclusive te hace ser más fuerte y te ayuda. Eso te da un impulso más. Ahora bien, cuando era el tema de España, que pensé en invertir en España, yo dije, bueno, pero aquí no voy a tener a los panas que van a venir a siquiera como a consolarme y se van a tomar 10 cervezas. En Valera sí. Y empezó a pasar así. En Valera era el negocio de Parcho, el negocio de Parcho, el negocio de Parcho, el negocio de Parcho. Vamos a ayudar a Parcho y mucho de eso, puedo nombrar a varios, bueno, eso es una cantidad enorme, pero estoy muy seguro de que me ayudaron. Pues. Es decir, antes de ir a consumir en otro lado, preferían ir a consumir donde Parcho. Qué bueno. Parcho no se creó, o mejor dicho, el bodegón en la parrilla no se creó de la noche a la mañana. Siempre he dicho que se creó orgánicamente. Fue una inversión muy baja, a muy bajo presupuesto. De hecho, ustedes pueden ver que mis asientos son Gavera. Hay una tela que para mí es muy simbólica, que era la tela que tapaba el desastre, o mejor dicho, lo ilegal. Me han dicho que por qué no la quito, y bueno, eso tiene un valor sentimental. Ojalá y no, un valor de concepto. Puedas contar esa historia. Quede el elemento para contar la historia a los futuros. Era como una obra, suben el telón, bajan el telón. Entonces, bueno, y ahí partió todo. En realidad, cuando monté el negocio estaba muy asustado porque el valerano, siempre se ha dicho acá en Valera que los negocios pasan muy rápido de moda. Y no es mentira. Los negocios pasan de moda, pero son tipos de negocios los que pasan de moda. No son todos los negocios que pasan de moda. Porque los negocios pasan de moda, pero las experiencias no pasan de moda. Está bien, o sea, pero si tú ofreces una experiencia, o sea, vivir una experiencia, cada vez que yo visito Ganso y Parrilla, a mí nunca me va a pasar de moda porque lo que me queda es la experiencia, no el negocio. El negocio como marca, como cliché, tiene su fecha de vencimiento, 2, 3 años máximo. Seguro. Pero la experiencia no. Si yo vivo una experiencia, por ejemplo, llegué sentido emocionalmente a tu negocio y viví la experiencia de que tú o alguien de tu equipo se acercara y compartiera unas palabras conmigo, ya eso se convierte en una experiencia significativa para mí, para cuando me provoque compartir, voy para donde me siento bien. Pero hay un elemento que me gusta mucho de lo que él hizo como estrategia de negocio, me imagino que empíricamente, pero lo hiciste. Que, o sea, cuando los negocios son orgánicos, que generalmente se asocian al cliente, y el cliente da sugerencias, el negocio va mutando en función de gusto y en función de necesidades. Entonces esos negocios generalmente se prolongan en el tiempo por eso, porque no son estructurados. Claro. Si la estructura carece y ya perdió forma, ahí muere. Claro. Pero cuando tiene ese concepto de elementos de una sociedad de amigos, donde la persona generalmente tiende a durar más en el tiempo porque generalmente el negocio evoluciona orgánicamente hablando. Entonces yo creo que si ese concepto se mantiene por tu forma de ver el negocio, aunque sea empírico, ayuda mucho, porque hay personas que estructuran negocios de una manera tan rígida que cuando se sale del parámetro, ya ellos consideran que el negocio perdió su valor y su forma. Sí, es que de hecho yo creo que inclusive hay negocios que tienen ese problema, que es viceversa, que es con lo contrario a lo orgánico, ¿no? Que es cuando tú vienes con un alto capital e inviertes, porque estás seguro de que este es mi modelo de negocio y este es la decoración o ¿cómo digo?
El estilo. El estilo. Entonces, eso obviamente que va a tender a pasar de moda. Claro, la gente se cansa de ver lo mismo. Sí, el mismo cuadro. Exactamente. Exacto. Entonces, en mi negocio ha pasado ese fenómeno que dice Roberto, que él ha ido creciendo poco a poco. De hecho, todos han visto que yo voy poniendo algo nuevo cada día. Primero, no porque orgánicamente es lo que yo acudo siempre, no. También hay una parte económica. Exacto. Y hay una parte también muy como sentimental en mí, que es, yo voy descubriendo qué va quedando mejor. Y qué va quedando mejor. Y me tomo mi tiempo. Y como la gente casi no lo nota... Pero tú eres diseñador. No, para nada. ¿No? Para nada, no. Siempre he tenido asociado a eso porque tuve una empresa de publicidad. Conté con muy buenos diseñadores gráficos aquí de Valera, que por cierto lo voy a nombrar en este podcast, que es Polero y César Franco y mi hijo adoptado Elvis. Fueron uno de los 3 integrantes de ese grupo de 14 empleados, sin querer menospreciar a los demás, pero ellos siempre fueron los más queridos en el área del gráfico, de rotulación y de impresión. Ahora bien, esa parte sí me la llevo de ellos porque me ayudaron a conocer las artes gráficas y las combinaciones. Pero entre tantas discusiones que siempre teníamos, el concepto era, pero Giancarlo, ¿por qué yo tengo que hacer lo que dice el cliente?, me decía el diseñador. Y yo le decía, Polero, porque, y aquí viene lo de Shakira, hay que facturar. Claro. ¿Sí me explico, no? Polero, muchas veces tengo que hacer cosas para facturar. Y entiendo que de repente tú aunque el cliente esté equivocado, sí, hay que facturar. Sí. Entonces, de ahí nace que yo voy haciendo lo que me va diciendo el cliente. Obviamente que a eso le pongo mi toque. Claro. Pero trato de hacer siempre lo que me dice el cliente. Claro. No, entonces, y sin duda alguna, uno que ha conocido Ganso y Parrilla durante este tiempo, no es el mismo, el de hace 4 años al que es ahora. No, ha cambiado en todo. Sí. Porque hasta la evolución. Ha ido evolucionando en todo. Porque hasta en estilos de música se ha cambiado, pues. Entonces, has visto cosas que inicialmente dijiste... Vallenato. ¿En serio? O sea, has visto cosas que en algún momento dijiste, jamás en mi vida. Y sale una muchacha, buena moza, cantante, mire, pégueme un micrófono que voy a cantar. Y va y le pega el micrófono y canta. Y suelta ese gañote ahí, todo loco. Bueno, pero esas son cosas que de repente van a pasar. Es que ser tan rígido tampoco es bueno. Claro. No, estoy de acuerdo contigo. No, tampoco. Yo creo que esa es la magia y la pega, como dicen aquí, que tiene. Yo creo que lo controlado funciona. Lo controlado. Te vas a tirar 3 vallenatos y no vas a pasar de ahí. Sí, eso es lo mismo con el karaoke, con esas vainas que en realidad a mí me gustan y me la han sugerido, pero de verdad es difícil manejar alcohol y emociones juntas, sí, ¿no? Eso... Sí. Porque ese es el punto interesante, ese es el punto de inflexión. Sí. Y es que dependiendo tu estilo musical, involucrando el alcohol, que es un inhibidor, total, tú tienes un comportamiento humano distinto en la persona. Tú puedes tener el tipo más tranquilo y le pones la canción que lo toca y el sazón de sentido de pertenencia que tienen en el Ganso y la Parrilla. Sí. Que es peor. Porque ahí es peor. Yo me imagino el carajo en un karaoke. O sea, yo estoy en mi casa. A mí nadie me va a quitar este micrófono. Claro. Entonces, ese sentido de pertenencia, sumando alcohol y emoción, a veces yo intento no como que alimentarlo, pues. O sea, intento inclusive, coño, pero mira, pero pon, ya voy para esa, pero pon Scorpion. Y yo, coño, ya lo voy a poner. A mí me gusta que jode Scorpion, marico, pero verga, que me pongo loco, marico. Yo, entonces, yo le tiro 1.000.000, ¿no? O sea, claro. Marico, yo soy rockero. Y bueno, y también me han llegado coños con unas Naya rechísimas y unas bermudas minimalistas tipo de leopardo, y me han pedido ponme unos vallenatos viejos, marico, esos viejitos. Dios, mierda, yo,
coño. Y bueno, esto lo digo porque era amigo de mi esposa. El carajo, ¿no? Eso fue cierto en mi negocio. Una anécdota. Sí, el carajo era amigo de mi esposa y yo le dije, coño, yo estaba muy arrecho y dolido porque yo soy rockero. El tipo era tatuado, aros y, coño, bien vestido, cargaba unas nallas rechísimas. Y yo, coño, con ganas de decirle al tipo, mira, ¿de dónde las compraste? El carajo se me acerca y me dice, mira, chamo, ¿tú me puedes hacer un favor? Y yo, claro, sí, seguro. ¿Me puedes poner unos vallenaticos viejos de esos apretaditos? Tú estás esperando hacer Pink Floyd, el grupo fuerte. Yo me imaginaba una vaina así. Y entonces el carajo, oye, unos vallenaticos viejos. Y yo me acordé cuando yo estaba montado en la buceta, el perrito. Y yo, bueno, así un osito dormilón. Y me imagino que ese es el que me sé. Y puse la vaina y el carajo, coño. Calidad. El dedo así para arriba. Y yo, coño, no. Y bueno, llegué y armé mi peo porque tú no mereces ser amigo de ese coño, le dije yo, porque, coño, Danji, ¿cómo es posible? Danji es mi esposa. Okay. Y entonces yo le dije, pero bueno, ¿yo qué tengo que ver en eso? Coño, pero es que los estilos, o sea... Está mezclando dos cosas sí, que no son. Este tipo no es auténtico. No, porque sí, los rockeros, yo no es que sea rockero, cortavena y tal, no. Me gusta mucho el rock. Y yo asocio la salsa con el rock. Y he visto que todo rockero le gusta la salsa. O sea, hay códigos. Sí, pero de repente me sale con un vallenato y yo... Bueno, un error en la Matrix. Sí. Un error en la Matrix. O posiblemente tenía rato que no estaba en Venezuela. Venía y supongo. Pero bueno, sí se violan códigos. En el negocio se violan códigos. No, y más en negocios que son de servicio. Sí. O sea, el cliente... Seguramente. Hay personas que de repente quieren escuchar una balada, hay personas que quieren escuchar un Juan Gabriel, un Vicente Fernández, como hay personas que me agradan mucho cuando me piden un Pastor López, una música alegre, que en realidad es que eso es lo que busca mi negocio, ¿no? Alegrarte, ¿no? No despecharte o alimentar esa mala vibra o toda esa lucha de la selva de cemento que tú todo el día y entonces yo voy y te pongo una vaina ahí para que te sientas peor. Al contrario, yo intento es elevar, es la alegría, ¿no? Es la vibra, la vaina de salir de mi negocio y como tú dices, una experiencia vivida, pero una experiencia vivida de alegría, no de tristeza. Obviamente que no todo el tiempo vamos a estar alegres, pero intentar estarlo sería lo más ideal. Genial. A ver, Jan, fíjate, yo conozco, porque te conozco de hace tiempo ya, conozco tu rol de hippie, de bohemio, de playero, de rumbero de playa. Full playa, de empresario, porque no solamente tienes Ganso y Parrilla, sino también tienes... Otras empresitas por ahí. Otras empresitas, otros incentivos. Tu rol como padre, tienes 2 chamos. Tres, uno que Perdón, y el mayor. Uno que está fuera del país. Y otro que está fuera del país, tres chamos. Pero hay un rol importante en ti que también me gustaría que conversáramos sobre él, que es el rol de masón, porque tú eres masón, ¿sí o no? Eso es correcto. Tú eres masón. Ajá. Y yo creo que que es un tema interesante que desarrollarlo y conversar un poco cómo has hecho tú, primero qué es eso de ser masón, para poder adentrarnos y conversar un poco cómo lleva esas dimensiones tan distintas de la vida con algo que para muchos puede ser muy sectario, muy cementado y hasta coercitivo, ¿no? Sí, para muchos. Entonces, a ver, cuéntanos sobre eso. ¿Cómo es eso que eres masón? No. Ser masón no es fácil, ¿no? No es fácil porque tienes que luchar contra ti mismo y tienes que doblegar y controlar los egos y las emociones y todo eso que tiene que ver con las buenas costumbres. Y hace rato hablábamos de que somos hechos o sea, es intrínseco lo de ser transgresor, pero es algo que tampoco dentro de la masonería queremos eliminar, ¿no? Para nada. Siempre hablo de controlar. De hecho, en mi negocio lo que intento hacer es controlar. Yo no quiero eliminar el vallenato, pero sí controlarlo. Yo no quiero eliminar el rock, yo no quiero eliminar tal música, pero sí controlar. Entonces, ¿qué hace la masonería en ti? Pues controla ciertas cosas. Acudes a ella como una herramienta para absorber lo mejor que tiene ella misma y que en realidad lo tienes tú. Pero la masonería lo enaltece, lo florece, ¿no? Te dice, mira, cágala, ¿sí? Pero con responsabilidad,
y asumiendo que mañana vas a tener problemas. Y de todo eso tienes un aprendizaje y corregir. Esto es una herramienta. La masonería en realidad habla de las buenas costumbres. La masonería no es una religión. ¿Es un estilo de vida? Es un estilo de vida. Es un estilo... Código de comportamiento, Sí, estilo. sí. Me imagino que tiene algunos parámetros que hay que cumplir. ¿O no necesariamente? No, en la vida, o sea, la vida masónica es totalmente separada de la vida personal. Ahora bien, la base es la familia. La masonería tiene como principio la familia, los hijos, su esposa y sus hermanos. Es una hermandad donde se practican ciertos ritos, ciertas, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podría decir? Lo que pasa es que uno hablar sobre ella no puede, pero también hay ciertas cosas que no se van a poder explicar. Claro. Los ritos son de la RAE, que es un rito antiguo, rito escocés antiguo y aceptado. Son viejos, la masonería se creó hace aproximadamente 316, 17 años. De hecho, mi negocio se llama El Ganso y la Parrilla porque en una bodega, en un bar en Londres, nació la idea de ciertos hermanos, ya en este caso, que se dio la idea de la masonería. Son bebedores, vienen de la cerveza, del festejo, de la alegría, de hacer las cosas bien para estar bien. No se puede hacer algo mal para estar bien. Entonces los masones pues tratan siempre de ¿cómo digo? De manejar separadas las dos vidas, ¿no? Y uniéndolas en el momento donde más necesitas de cada una de ellas. Es como el equilibrio, que es difícil de conseguir. Yo podría decir que la masonería para mí es el equilibrio, pero se llama masonería. Entonces, cada vez que acudo a la masonería o voy, la represento, la elevo, ¿no? Y cuando lo hago, pues me lo llevo a la parte personal. La masonería tiene una característica de hermandad. Somos como personajes dentro de una obra donde se practica mucho la filantropía, una filosofía de vida. Claro. Y lo que más hace que eso florezca es cuando nos reunimos. Es cuando nos decimos palabras bonitas entre hermanos, que no suele suceder ni siquiera dentro de la familia consanguínea, ¿no? Y yo lo pudiera llamar obra, pero en realidad con un valor muy sentimental de que hay algo que nos une y no nos va a poder separar así nomás. Yo soy masón practicante porque hay masones que están en sueño. Dormidos, exacto, que no lo practican. Yo soy católico, no practicante. Por eso hago la acotación. O sea, la religión tiene otra cosa en mi vida que es la creencia en Dios. Todos los masones creen en Dios. Eso es algo que tengo que decirlo y que quiero que la gente sepa que no es diabólico. De hecho... ni que está separado de... Y que la idea es aclarar. Que es muy tonto, es muy tonto. Lo que pasa es que cuando te hacen... Cuando te hacen preguntas sobre eso, siempre la hacen con cierta ironía, que no crees en Dios, que tú, de hecho yo, allá echamos los conspiradores, que siempre están en élites de poder, que no sé qué, que esto, que lo otro, que manejan agendas ocultas. Sí, eso es una tontería, pero eso es muy sencillo. Tú con ser honesto ya eres conspirador. Sí. En Venezuela si eres honesto eres conspirador, porque normalmente o te vuelves deshonesto o marico, de aquí te apartas. Claro. Punto. Entonces el masón cuando ve ciertas cosas, prefiere retirarse y entonces ese silencio, que es el silencio aterrador, que yo lo conocí hace muy poco, lo estaba explicando, yo conocí el silencio aterrador cuando tienes un hijo muy, muy rebelde y de repente no lo escuchas, ¿no? Cuando tú no lo escuchas, tú dices, coño, algo está haciendo, aquí está pasando algo. Y pasa con la masonería, ¿no? Cuando estamos concentrados en una tenida o algo, y alguien mueve la mata, el silencio aterrador. O sea, no te van a criticar,
no te van a contrariar, sino te aplican el silencio aterrador. Es una herramienta, Es una de herramienta, taller, sí, de pues. sabiduría, que tú tienes que entender que el silencio puede ser más Doloroso. gritón, más bulloso que yo te grite o que alguien Que un eleve, regaño, sí, que un regaño. Ok. Entonces, en la masonería, a veces es por eso cuando le hablan a un masón o le hacen tantas preguntas, él guarda silencio. Es porque no, o sea, porque siempre vienen con unas ensartas, una vaina de que, no, ustedes no creen en Dios. Y ustedes, como Por tú eso, dices, pues, hay muchos mitos alrededor, ¿no? Claro, Sí, pero pero- también entiendo que es parte de su mismo ser el tema del secretismo, ¿no? O sea, porque hay, como tú bien lo dijiste, hay cosas que evidentemente no esperamos que digas aquí porque precisamente no lo puedes hacer. no, sí, sí, pudiera. Yo, ¿Sí? O sea, a mí no me limita eso. No De te hecho, limita. no me limita eso. Ah, ok. Lo que pasa es que para yo hablar sobre algo tendría que explicar muchos procedimientos. Entonces yo te puedo decir una tenida. ¿Y qué es una tenida? Me vas a decir. Claro. Bueno, una tenida es que nos reunimos todos los sábados, tal y tal, a tal hora, y entonces nos vestimos con traje y tal, y entonces hay un traje de rigor y hay un traje de ceremonia, y entonces tengo que explicar muchas Tendrías que cosas explicar que todo. aún explicándola no la vas a entender. De hecho, cuando yo entro en la masonería, yo no entendía nada. Y es orgánico, ¿viste? Roberto, la masonería es orgánica. Es algo que vas conociendo cada vez más. Y de hecho ella va tratada en grados. Y cada grado, cada capítulo, cada experiencia nueva que vives ¿Hay ahí. rangos? Sí, los hay, claro. Y es como- ¿Aspiras a ello o simplemente por tiempo, por evolución? los te aspiro como persona normal, no es una ambición o una meta, No ¿no? por ambición, No, sino ni por meta, no. Yo creo que lo que más tiene la masonería es algo así, como lo que está sucediendo ahorita. Es un compartir de ideas, unas diferencias de opiniones, criterio de personalidades. Entonces hay una experiencia allí, que tú lo decías, en mi negocio se viven experiencias distintas cada día que tú vas. Y bueno, en la masonería también. La masonería tiene esa peculiaridad de que cuando tú vas, conoces a alguien y alguien quiere ser masón y entonces empiezas a conocer a quien quiere ser masón y por qué quiere ser masón. Y de ahí vienes y conoces la familia de ese que quiere ser masón. Y entonces ese que se hizo masón va a buscar a otro. Y entonces todo es una experiencia nueva con todo ello. Ahora, ¿qué hace la masonería? En realidad lo que hace es educar tu educación. O es educar tu educación, valga la cuña o la redundancia. Pero en realidad te vuelves más educado. Pule tu educación. Pule tu educación. Busca, mira, yo me he tropezado con personajes dentro de ella que tienen 70 años, 65 años. Y yo les pregunto, ¿cuántos años de masonería tienes? 35, 40 años. Y yo digo, mierda. Y no estás ladillado. Jan, no. No da chance. No, chao. ¿Sabes quién está ladillada? Mi esposa, man. ¿En serio? Sí, 40 años ladillada de que yo haga esto. Yo ni sé por qué coño lo hago. Me dice. Y yo, bueno, así pasa conmigo. No sé qué es lo que pasa ahí. Pero sí encierra una magia donde tú de repente empiezas a sentir cosas y ya te vuelves como brujo. Yo tengo un eslogan y yo digo, ya vengo, voy a echar caracoles. Cada vez que voy a la masonería. Y yo le digo a mi esposa, ya vengo, voy a echar los caracoles y la camándula y el agua bendita y la vaina. Pero es porque en realidad a mí me funciona como un lavado, como un baño espiritual de pinga. Una catarsis de toda la Sí, semana, sí. algo parecido. Sí, porque en realidad juegas a ser bueno. Un día a la semana juegas a ser bueno, pero juegas con sentimiento, no es un juego, es que lo haces. Cuando hablo de filantropía es que practicas la benevolencia hacia el prójimo, hacia el otro, buscas las maneras de colaborar con alguien sin que nadie sepa. Y eso lo hacemos, lo practicamos todos allí. Sin que nadie sepa, sin hacer alarde de lo bueno que hiciste, a quién se lo hiciste, sin ningún interés ni nada. Pero sí es lavar un poquito esa carga de que no hayas hecho algo en la vida por alguien o hayas pasado desapercibido en la vida. Yo creo que esa sí es la muerte.
Yo creo que Bolívar y todos esos grandes, ¿cómo se llama? Personajes de la historia venezolana son inmortales es porque algo hicieron, aunque hayan hecho algo malo. Porque sé que Bolívar también tuvo algo malo, Miranda tuvo algo malo, cualquiera tuvo algo malo. Pero quedaron ahí, ¿no? Y entonces yo busco en mi parte esa parte mojoneada de que uno pueda tener, de que tú puedes hacer algo por el mundo. Yo creo que tú puedes cambiar a alguien. Claro. Todos somos agentes transformadores Sí, de realidad. claro, por supuesto. Mi negocio transforma a una persona sana en una persona borracha. y yo veo la parte buena de ella es que, bueno, el carajo fue honesto conmigo, el carajo me dijo que los negocios eran tal, este negocio es bueno, y entonces siempre voy a absorber lo mejor de cada cosa. Y de la masonería lo que hago es absorber y también dar, porque la idea es que no se quede allí, que se quede en mí. Eso es como cuando a mí me dicen, préstame un libro, yo te lo regalo para que tú también lo regales. Exacto. El libro no se debe prestar. Ya creas una conducta. Exacto. Sí, el libro, si ya el libro lo Una leíste, conducta ya formó positiva. en ti. Tienes Pásalo para que De bolas. formen otro. yo te lo regalo para que tú lo regales. Es decir, que tú estás regalando lo que está en el libro. Ujú. Porque de repente lo podemos leer los tres y podemos discutir el Puntos de vista capítulo del libro y tenemos conceptos distintos, claro. distintos. Pero esa es la idea, pues. La idea es que la información siga rodando. Yo odio las bibliotecas por eso. Sí. Me parecen algo demasiado estúpido. Tanta información encerrada en 4 paredes, en tantos metros cuadrados, y es una biblioteca rechísima. Sí, pero ajá. No, regalen esos libros ¿A cuántos que rueden llega? por el mundo. ¿A Sí, cuántos pero, llega? Ajá, a nadie. Al que quiere ir. Claro. O al que está aburrido, o le montaron cacho y no sabe qué hacer con su vida, me va a leer un libro. Una vaina así. Está bien. Bueno, pero eso, en realidad, hay cosas que hay que mejorar en el mundo. Claro, ahora, entiendo que tienen normas, tienen códigos de vestimenta, que tienen valores y principios establecidos como masones. Porque, bien lo decías tú, la masonería tiene unos 400 años, Sí. 400 años de origen escocés. Sí. Este, Ellos vienen sí. detrás de los templarios y todo eso. Después agarró y toca Inglaterra. Ajá. En Inglaterra, pues también La cuna de la masonería. se fecunda con mucho, Germina. con mucha énfasis. Y bueno, y viene a las Américas con la colonización, porque en Estados Unidos se siente con mucha fuerza la masonería. Pues, yo tuve la oportunidad de... Totalmente masón. He tenido la oportunidad de compartir con muchas masones en distintas partes del mundo, pero en Estados Unidos tuve la oportunidad. El simbolismo está en todos lados. Seguramente. En mi negocio lo está, la bandera de Venezuela. En Washington, sobre todo, el simbolismo masónico está en todos lados a donde tú miras. Es asombroso. Pero se habla que los padres fundadores de Estados Unidos todos eran masones. Sí, Tenían esa... sí era masón. De hecho, Bolívar era masón. Masón. Bolívar por era eso. masón. Bueno, entonces Gracias a eso voy. Viene con la colonización a las Américas. Ujú. Y tiene tres, corrígeme tú, pero yo sé que hay tres principios fundamentales que era la bandera que volaba la Revolución Francesa, que era la libertad, la igualdad y Fraternidad. la fraternidad. O sea, ¿cómo le dices tú no a esas tres cosas? Claro. Pues es algo que... Son fundamentales, pues. Son fundamentales y que todo el mundo quiere. Entonces llega ese mensaje a nuestros padres fundadores, a Bolívar, Miranda, y para tú de contar hacia Europa, porque Argentina es otro país, o sea, muy masónico. muy masónico. Entonces, pero... España también lo es. Tú tienes números, o sea, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántas logias hay en Venezuela? En Venezuela hay aproximadamente 186 o 172 hasta la última. ¿Ves que vi Logias. logias? Ok. Existen 2 orientes, que son el oriente jesuitas a Maturín y el otro oriente que no recuerdo el nombre. Bueno, hay una disolución entre ellas y egos y choques como toda Claro, institución. Porque eso voy. Como toda institución,
tiene sus caídas, pues. Sí. Hasta en la, No, y- hasta en la religión, Y su egocentrismo. el tema del ego. Yo estoy aquí y esta es la mejor. Claro, esa es la mejor. Entonces, a eso pero- iba. ¿Cómo En realidad- va el tema del ego ahí? No, en realidad el ego es la persona. La masonería sigue siendo la misma. Masonería. Ujú. Exacto. La masonería es algo, o sea, es como no lo puedes cambiar. pues. Inmutable. Sí, inmutable. Ahora, el ser humano siempre va a buscar la vuelta de tener un poder, de ser más y esto y aquello. Bueno, se separaron varias logias de las logias que están inscritas en Londres, con la Gran Logia de Londres, que eso es una obligación estar inscrita. Entonces, las que no son reconocidas por la Gran Logia en Londres, pues obviamente que lo llaman irregulares, cosa que a mí no me gusta nombrarlo porque igual son mis queridos hermanos, igual pertenecen a la masonería, pero con cierta etiqueta de no. Es decir, bueno, eso es por cuestión de ego, ¿no? Supongo yo que cada quien asume su reto y sus consecuencias. Ahora, cuando una vez que yo me inscribo, me entero mucho después de todo eso. O sea, en realidad, a mí me importa poco el hecho de que si seas irregular o no. Claro. Si eres parte de las buenas costumbres y de hacer el bien y de ser filósofo, amante de lo bien hecho, de lo bueno, de lo bonito, tú me hablabas de la forma de vestimenta. Entonces, muchos me preguntan, pero ¿y por qué hay que ir en traje? ¿Y por qué usan ayaquita? ¿Y por qué después corbata? Bueno, eso tiene un significado muy sencillo. Somos amantes de la belleza, por lo tanto, creemos que el hombre tiene que tener ego para ser bonito, para estar bien, estar atento a su cuerpo, a su pulcritud, a enaltecer eso de cada uno de nosotros. Porque eso es justo y necesario. El ego no lo podemos evitar, no lo podemos erradicar, pero hay que controlarlo para buenas cosas. El ego siempre va a ser algo malo, pero si lo controlas y lo modificas, que es lo que la masonería te dice o hace en ti, es que tienes que obligarte a estar bien presentado para ese día, porque tienes que honrarte a ti mismo. Es decir, es como que cuando tú vas a la peluquería, por eso es que a veces en Venezuela suele pasar eso de que, coño, pero tú ¿por qué estás tan descuidado? ¿No? Es que te es muy dejado. Y esos europeos son muy cifrinos. No, al contrario. Hablan de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que ese es muy pavo, muy cifrinito. No, él lo que enaltece es su ego de estar bien. Es descuidarse su figura, ¿cómo es? Sus atuendos, combinarse su ropa. Entonces, la masonería también aplica la belleza, tanto en ti como en cómo se hacen las cosas. O sea, tú no puedes escribir algo que suene mal. Tienes que escribir algo que suene bien. Porque ahí sale la belleza de eso. Entonces, hay ciertas cosas que en la masonería me ha sucedido que llegan mal vestidos, por decir. Esto puede sonar clasista, puede ofender a alguien, pero no es así. No es mal vestido. Está mal utilizado la combinación o está mal unificado, pero en realidad no está mal vestido. Y entonces cuando tú unificas bien, cuando tú combinas bien tu vida, como cuando hablan de un deportista, un bebedor, ¿no? Tú bebes y haces deporte, tienes una muy buena combinación, vas a estar muy bien. Pero cuando haces una cosa y no la mejoras, pues... Claro. La masonería es algo sencillo. Todo el mundo tiene masonería. Todos somos buenos papás, todos somos buenos hermanos, todos somos filósofos y amantes y libertarios. Lo que pasa es que muy poco nos damos a las tareas de... Exteriorizar. No, De ejercer. de luchar por ello. De luchar de alguna forma por ello. En mi negocio pasa que Polar quiere sacar a Zulia quiere sacar a Polar, y yo escucho entre muchos negocios, tú eres exclusivo Polar. Y yo no sé qué significa eso. Yo soy libertario. En mi negocio es libre de vender lo que necesite el cliente.
O sea, ¿cómo condicionar yo a alguien A tomar algo. a tomar algo o hacer algo en la vida? No, yo creo que todos tenemos que luchar por ser todos, no uno. O sea, claro, en lo personal tú tienes que luchar por lo tuyo, pero en realidad tienes que dejar algo. Claro. Eso es primordial. Cuando hablabas de todos aquellos que son Simón Bolívar, Francisco de Miranda, por nombrar a pocos que yo de verdad históricamente no soy tan bueno, pero para mí siempre ha funcionado eso, o mejor dicho, yo tengo un amor ahí, un idilio con Francisco de Miranda. A mí siempre me pareció como detrás de la sombra de Bolívar, ¿no? Fue muy, la historia lo despreció mucho en algunas partes, pero fue muy relevante en otras. Sí, cosas. sí. Demasiado relevante. Estuvo en 3 revoluciones. Claro. O sea, En la norteamericana, sobre todo. Era, y era el plebeyo. Él usaba la belleza. Él era pendiente de su cabello, de su aro. Tenía un zarcillo. Era un carajo que podía codearse con mucha gente y era criollo. No es que Simón Bolívar no lo fuese. Pero es que Miranda fue uno de los venezolanos Universal. Exacto. Universal. Es uno de los venezolanos más universales que hay, pues. Exacto. Junto con Bolívar, pues. O sea, estuvo en todo. La guerra norteamericana la experimentó también. Participó en la independencia. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa estuvo. O sea, estuvo en todos lados. Bueno. Francisco Miranda era un culo. Un culo de tipo. aparte era eso. Pues. Era un culo de tipo. Aparte era un galán. Era un galán. Bien Mira, vestido y y todo. cuando hablo de lo galán, hablo de lo humilde que se puede ser y lo que puede significar una vestimenta humilde. El encuentro de Bolívar y Morillo fue seguramente para mí, esto lo pueden escuchar los históricos, Sí, hay una versión histórica. Ajá, Vamos a y escuchar. van a decir, este bicho está loco. Ah. Sí, bueno, se necesita estar loco también para que no tampoco es que estemos estar cuerdos todos, pues. Ajá. Los unificaron en cuestiones y tal, y se van a encontrar en un páramo y no sé qué, y Bolívar tiene que llegar con un atuendo, con una ruana y en una mula. Y Morillo llegó con toda su vestimenta. Es una vaina, y bueno, y como ese choque ahí es bastante importante, ¿no? O sea, Sí. Bolívar. Sí, Bolívar llega de civil. De civil. Ajá. De civil Decidió hacerlo. y decide llegar de civil, y Morillo llega con toda su Indumentaria. investidura investidura loca ahí. militar, pues. Entonces ahí empezó el primer contraste, Ahí pues. ya. Pero entiendo que ambos eran hermanos. Sí, claro. Ambos eran queridos hermanos. Seguramente. Pues. Y se encontraron en ese espacio. Que es el de paisano. El de paisano. Esa es la vestimenta de El paisano. Entonces ahí se da ese fraternal abrazo y nace todo ese... Ahí es donde se reconocen masónicamente. Ajá. Y la vaina se evita y Ay. vamos a echarnos palos y se Ay, acabó la guerra. No, y cuenta la historia que fueron 5 días de parranda Sí, después de sí. ese abracito Es que en Santa Ana. Exacto. entonces, eso es lo que hace la masonería. O sea, tienes que ponerte bello porque la ocasión es belleza. Y tienes que ponerte feíto porque la ocasión es feíto. Ahora, también... Pero tienes que manejar eso. También yo hablaba del ego, con el tema del ego, porque Juan nombró el tema de los rangos. Ajá. Dentro de la masonería existen rangos. Ajá. Que no son rangos, son grados. Grados. Si Ajá. mal no recuerdo. Son grados que tú vas adquiriendo. Entonces, Dentro de la masonería son grados. Ajá, Dentro de una logia hay rangos. hay rangos. Hay rangos. Ok. Entonces, dentro de la masonería... En la masonería son rangos. Para alcanzar los grados de la masonería son grados. Son Pero grados. dentro de las tenidas o de las logias hay rangos. Hay rangos. Hay Entonces, rangos. Que es el cuadro logial. ¿Cómo? Es como el cuadro Los ejecutivo. directores. Los directores. ¿sabes? ahora, ¿cómo se maneja el ego de un número 10, por poner un ejemplo, Grado, con un número número. 33? Pues. Bueno, ese es... Pero es ¿Cómo que- se maneja el ego ahí entre mira. ustedes, siendo queridos hermanos, con la igualdad, con la confraternidad? ¿Sí me entiendes? O sea, esa es la parte de Bolívar y Morillo que quedó ahí, pues. Y suele pasar todo el tiempo dentro de las logias.
¿Cuál es eso? Eso es sencillo. En el cuadro logial hay alguien que manda. Obviamente que es el que manda la obra, ¿no? Pero tiene unos vigilantes de la obra y tiene los alrededores de la obra, para no nombrar los cargos porque ahí sí no puedo. Claro. Ok. Pero todo eso tiene que ser muy, muy educadamente. Nada, de hecho, en las tenidas lo que tú aprendes es a no dejarte ver como el coño más arrecho. Es decir, en las tenidas lo que se juega es a eso. Tú eres el chivo que más mea, pero tienes que demostrar que no lo eres. O sea, entre más rango, más humilde, Más humilde. más Más sumiso, humildad. más tranquilo. Más humildad no, porque a mí esa palabrita, tú sabes, O sea, una vez fuera del estudio, pues lo hemos hablado, a mí no me gusta mucho la palabra humildad. Humildad, ok. Sí. O sea, mucho más sencillito, mucho más normalito. Tienes que ser normal, ¿no? Pero la palabra vale, pues. Pero en realidad ese es el ego. Te ponemos como el chivo que más meas, pero tienes que saberte comportar como el chivito. Está bien. Es decir, vas a lo más alto, pero tienes que saber bajar. A un nivel Exacto. Se supone que si eres el que más sabe, tienes que saber manejar el barco. Claro. Y el barco se maneja con el que rema, con el que limpia, tú no puedes dañar al que rema, al que limpia, porque el barco deja de andar. Claro. Entonces, y se supone que tú pasaste por eso. Fuiste quien a barrió. uno le temo mucho a eso, de verdad. De hecho, ¿a uno? sí, no. Ah, no, imagínate. No, porque de verdad se necesita mucho para estar ahí. Claro. O sea, tienes que apretar, pues. Está bien. Tienes que ser una persona de verdad que tiene que estar todo el tiempo en sus cabales y yo no lo estoy. O sea, que tú, en términos generales... Tienes que ser una persona muy tranquila, de mucha paciencia y de mucha cordura, espiritualidad. Es la indicada. Es una persona que no tiene emociones por decirlo así, como las mías, que de repente son tantos negocios, tantas bromas y choca ahí, pues. Tienes que estar muy tranquilo, pues. Tienes que ser una persona mucho más tranquila. O sea, que Creo que es la primera característica que debería de tener. que debería tener. En términos generales, y yo creo que Juan lo comparte, tú pudieras decir que harían falta mucho más masones en la sociedad. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad ser masón. Ah, ok. Qué bien. No, un poco para conocer tu mirada, porque eso me lleva a preguntarte qué tantas personas tocan las puertas. Bueno, somos muy pocos. Ah. Y de hecho a mí Pero, me duele. pero ¿por qué? ¿Por un tema de desconocimiento? No, seguramente porque le temen a ese yo con yo. Porque todos tenemos un yo con yo y le temen a mejorar a ese yo, pues. Yo creo que el machismo no es hacia las mujeres. No, yo creo que el machismo es entre nosotros, pues. Sí, muchas veces vemos que las mujeres se besan entre ellas y no pasa nada. Se agarran de mano y no pasa nada. Y se abrazan y se dan amor mutuamente y no pasa nada. Entre los hombres eso no está bien. Entre los masones sí. Entre los masones, ojo, con esto. Bueno, yo creo que tienes que Sí, explicar, detallar. Ojo con esto. Ojo con esto porque no se vayan a pelar ahí que nada que ver. Ajá. Que conte que fuiste tú. Yo sé ese peo. Yo asumo el peo, pero no. No. Vamos a estar claros en este peo. Juan. No vaya a ser que... Sonó a chinazo. Sí, sonó a chinazo. Pero no. Entre hombres dentro de la masonería. Entre hombres vale resaltar que nos damos amor de una manera muy fraternal. O sea, Es de la manera en que se dice te quiero entre dos hombres. ¿Sí me explico? Sí. Pero eso no suele pasar. De hecho, entre hombres no nos ayudamos. Entre hombres siempre va a estar esa masculinidad de que jódete, aprende, lleva coñazo. Y está el tema en la manifestación de cariño, siempre está la rudeza. Por Por ejemplo, eso, sí. tú vas a saludar a alguien y entre más duro es el tanganazo en la espalda cuando Ajá, te saluda, coño, mejor es el saludo. Sí, el apreto de mano. el apretón de Una mano. mierda es como que yo me Claro, impongo y la no, buena. vale. Ajá. Coño, dame un Con abrazo, cariño, un sí, abrazo. con cariñito. No, normalito, o sea, ¿por qué Sabrosito. me vas a hacer sufrir? Este bicho será que... Sí.
Pero está bien. No, fíjate que la idea era un poco ahondar en eso. El hombre, Pargas, de verdad, el hombre está falto de cariño. ¿Eh? Sí, Ok. estoy muy seguro. Ah, y contextualizando ya por lo que estamos hablando, el que quiera o quisiera ser masón, ¿qué necesita? Bueno, identificarse con la masonería, leer sobre ella, acudir a la institución o a uno de los Pero ¿son la abiertas representan. las instituciones o se consiguen fácilmente? En Caracas o- normalmente la Gran Logia está abierta a todo. Así. De hecho, últimamente con nuestro gran venerable, que es una persona que ha hecho mucho por la masonería hoy en día, ha revelado ciertas cosas que de repente antes eran mucho más discretas. La masonería no es secreta, es discreta. Ok. Pero es por el hecho de que la masonería siempre fue atacada, bien sea porque son una parranda de, o una parranda de, o son una parranda de. Claro, y De locos. Y son puros hombres, no Exacto, permiten la sí, entrada de no mujeres. permiten la entrada. Este- Eso es sencillo. Las mujeres en nuestra institución son privilegiadas. De hecho, no pueden pertenecer a la institución directamente por el privilegio que le damos. La mujer no puede pertenecer a ella, Es importante aclararlo. sí, porque no es por machismo. Es que para nosotros la fuente, o mejor dicho, el robo de energía son ellas. Nosotros nos debemos a ellas. Toda la atención es para ellas. Y trabajamos en son de tener a esa mujer que tanto anhelamos. Ujú. Que pudiera ser muy, muy buscada de manera tipo Freud como la madre de nosotros, de cada uno de nosotros. Claro. Porque la presencia femenina en el hombre es bastante necesaria. Mejor dicho, Única, necesaria. obligatoria. No sé si en otros sexos pues no lo sea. Pero en realidad vienes de una de ellas. Claro. Es decir, siempre está presente ahí. Ahora bien, ¿qué pasa que no se acepta? Es por eso mismo. No se acepta porque cuando nos congregamos o nos reunimos, buscamos la mejor manera de no distraernos. Y como muy bien sabemos nosotros, los hombres, tenemos que ser educados, complacientes con la mujer. Entonces, no puedes hacer lo uno y lo otro estando congregado con tu esposa. Si estamos congregados con las esposas, nos debemos a nuestras esposas. Ahora, si estamos congregados para la masonería, nos debemos es a la masonería. Al Al trabajo trabajo diario que hace, de lo que vamos de- a hacer. de su taller, es de su decir, trabajo. es como cuando a mí me dicen, mira, pero ¿y por qué no aceptan mujeres? Bueno, eso es sencillo. Porque tu esposo trabaja de vendedor. Yo no creo que tu esposo podría cargar contigo para arriba y para abajo todos los días Vendiendo. Ah. Claro. No se puede dar. Entonces la masonería también es un trabajo. No, y yo he visto- cosa que no había dicho, Sí, ¿viste? exacto. Sí, no, Es un trabajo, es una obligación. De hecho, cuando tú subes de grado, Ujú. pasas a ser... Tienes responsabilidades. Sí. Lo mejor es ser aprendiz. Claro. Eso es como estar en el colegio. Todo No suave. pasa todo nada. Cuando empiezas a ser maestro, empiezan Ay, los grados de responsabilidad ay. y corresponsabilidad para eso. Para enseñar al que viene. Ay, fíjate que yo no sé qué tan normal es, pero yo conocí experiencias en Argentina, en Buenos Aires, de logias femeninas. Sí. Logias Ya. de mujeres. Pero Logias- masonas no. Masonas. Masonas, Masonas sí. mujeres. Sí, en Sí, Chile, sí. en Chile, de hecho, Bachelet propició muchas cosas allá Sí. con la masonería. De hecho, Bachelet... él es- Pero o sea, los grados altos de la masonería aceptan ese tipo de congregación. oficialmente no No. está dentro de la masonería con respecto a la Gran Logia de Londres. Pero supongo yo que en Pero algún son momento- practicantes, Sí, pues. sí. Son Y de practicantes. hecho Y en algún momento la van a no, aceptar. Y de hecho se Sí, respetan los tal como movimientos, son. Sí. Los movimientos. Y de hecho en Argentina está la modalidad mixta. Hay unos ritos que no se pueden, Ujú, no pueden funcionar con el sexo femenino también. ujú. Porque son cosas antiguas y no se pueden O modificar. sea, que se ha Los ido, Lagnar. ha ido evolucionando Sí, la y cosa. los Lagnar, pues, inclusive, yo he tenido ciertas discusiones sobre la masonería con gente de grado alto que me encanta hablar con ellos. A mí me parecen sumamente brujos. Son Interesante. como, sí, son demasiado armoniosos y son poetas y los hechos. Son unos personajes. Es una vaina loca, va. Una vaina que tú hablas con un señor de eso y tú dices, mierda, es una vaina muy de pinga. Mucha sabiduría concentrada. No sé si es sabiduría, porque de repente no lo sean, pero Pero sí, mucha paz, mucha calma. sí, mucha, es tan sabroso. mucha Un, sapiencia. un grado espiritual distinto. ¿Qué? Te hablan del amor y te hablan de los números. Mira, para mí un número 3 era un número 3, chico.
Y ellos dicen, no, eso fue creado bajo Mira, esta Jan, forma. tú sabes que... exacto. Esto fue creado bajo una forma, el tripuntado, Padre, Espíritu Santo, no sé qué. Y empiezan con ese romanticismo y yo, diablo, marico. Y yo veo un número 3, y yo me acuerdo del tipo que me dijo tal, que no sé qué. Entonces... Un poco profundizar en la complejidad de lo simple. Lo que hace el arte masónico. Tanta felicidad en una eyaculación no puede ser cierto. Sí, de verdad. Sí. Son tan pocos segundos, pero es totalmente Qué bien. fuera de... O sea, es universal porque todo el mundo lo siente. Ambos sexos sienten una eyaculación. Pero ese éxtasis, ese momento de pudiera decirse lujuria, no sé, sadismo, lo que se pueda llamar. Éxtasis. Sí, de éxtasis es bastante. Y suele pasar cuando hablas con alguien que de verdad nutre tus ideas y más de tus ideas hace crecer tu alma. ¿Cuántos años tienes tú en la masonería? 5 años. O sea, tú dejaste de ser profano hace 5 años. 6 exactamente. O sea, 5 y medio. 6 5 años. legalmente. Ok. Entonces, tú pudieras decir con propiedad que el Jan de hace 5 años es radicalmente distinto al Jan de ahora. Seguro. Y eso es gracias a la masonería. Total. Ah, qué bueno. Eso es total. O sea, es un estilo de vida que construye. Sí. Que sí, construye. sí. Sí, porque lo noto. De hecho, fíjate, mañana- porque tú me mañana- hablas, tú me mañana- hablas y me cuentas y tú hablas y cuentas y tu negocio es eso, po. O sea, tu negocio se parece a lo que me estás contando. Ok. Seguramente, sí, Y claro. tú Yo tengo algo ahí enterradito, tú- ahí tú- unas camándulas. No, y lo que Yo le como digo a tú la gente y como tú eres, tu manera de ser tiene mucho que ver con lo que estás contando. O sea, hay mucha congruencia entre lo que nos estás contando de la masonería y lo que es y lo que eres. Entonces, qué bueno, porque yo supongo que yo tengo mi diferencia con las religiones. Yo también. O sea, yo tengo mi diferencia con las religiones. Yo siento más el valor de la espiritualidad. O sea, le doy más peso a la espiritualidad. O sea, yo puedo ser profundamente espiritual sin ser religioso. Seguro. Entonces, ¿qué de pinga poder estar en un espacio en donde yo pueda ser profundamente espiritual y tener mi religión Seguro. al margen? La masonería es tal cual lo acabas de decir. Exacto. La masonería no distingue religión. Puede venir cualquier persona a la masonería. Qué bien. No necesita solamente ser espiritual, es una creencia en Dios. Ahora, Yo hace poco, Vargas, Ajá. y disculpa que te ataje, pero hace poco tengo una frase célebre, Juan. Yo no creo en Dios, yo creo en el futuro. ¿Y sabes qué es el futuro? Ajá. Dios. Porque todo lo pides a futuro. Y cuando le vas a pedir a Dios, lo pides a futuro. Siempre. Entonces, yo creo que el futuro es Dios. Ujú. Es decir, para mí es algo que está presente. Es decir, yo creo en mañana, yo creo en Dios. Yo creo en pasado mañana porque de hecho te organizas de esa forma. El lunes voy a hacer, ojo, te puedes morir ahorita, pero tú organizas tu vida según mañana. El 15 tengo una exposición de ciencia física, no sé dónde, en el aula tal. Bueno, eso es creer en Dios. Claro. No, El futuro existe por Él. y tiene mucho que ver No con existe de otra forma. y tiene mucho que ver con nombrarlo como el gran arquitecto, porque el arquitecto es el que hace, Exacto. el que construye. Dios es creador, o sea, El eso- que sí, crea. claro, Él es el creador, eso Ah. estamos claros. Y lo que dices, tienes toda la razón, o sea, cuando se habla de religión, se habla de sectarismo. Sectarismo. Es un tema muy diferente a otra cosa, y eso son las polémicas que hay. Las polémicas, las por- diferencias que existen. extraordinariamente No, y la graves. falta de evolución en la religión ha sido que inclusive, yo desvié el tema hace rato, la masonería está pasando por ese tema. Ahorita, en este Sí, momento. sí, la falta de evolución. Y lo hablábamos hace rato. Bueno, Mira cómo todo regresa al tema. Si mi negocio no evoluciona, pues pasa de moda, Exacto. o deja de ser interesante. Y pasa con las religiones. Sí, ha pasado. Es que pasa contigo, Parga, pasa contigo, Con Juan. todo. Es que si tú no mejoras tu atuendo, si tú no buscas cambiarte el cabello, si tú no te lo pintas. A mí me dicen, mira, tú te pintas el pelo de bolas, marico. Bueno,
Sí, marico. Si me tengo que ver más joven, hago todo lo posible. Coño, y si lo hacen las mujeres. Ay, ¿por qué no lo voy a hacer? Este Pues? concepto. Claro. Marico, la belleza es parte de tu vida. Tú tienes que ser... No, y la evolución, el cambio en Claro, todo lo que haces. Claro. Yo recuerdo un carajo muy famoso, yo no sé si fue... Yo sé que fue un rockero, dijo. Pero, ¿cómo es que la vejez no llega a ti? Yo no dejo entrar al viejo, dijo. Y yo, mierda de frase, loco. Sí, tiene. No dejo entrar al viejo. De pana, los hombres somos inmaduros. Y no, esa verga no nos tiene por qué apenar. ¿Y cuántas coñas nos dicen que haces unos pendejos allá bebiendo dominó, jugando dominó? Y yo digo, es importante en la vida del hombre. Ser inmaduro. Tú no puedes pasar a ser viejo. No puedes permitir eso. No puedes permitir que la vejez te condicione. o que o sea, el tiempo te va a corroer. Bueno, claro. de pinga, lucha contra ese coño tiempo, el carajo, para que te mantengas activo. Porque yo creo que cuando uno abandona, de verdad que ahí sí está jodida la vaina. Sí, yo creo que cuando te entregas al tiempo, ahí se Que acaba. va a llegar su Se momento. acaba Todo, todo. a Sí, una- y va a llegar, a pero una que sea lo más circunstancia, largo todo. posible, o sea, que sea lo más lejos posible. Y No, siempre... o que sea una buena vejez, bien estructurada. esa es bien otra hecha, parte otra muy cosa, importante, no que en esto, necesariamente- prepararse para no tener miedo, para no tener miedo de estar solo, de disfrutar la soledad. Eso está muy bien. Claro, ahora ahí va una pregunta medular que te voy a Joda. hacer. Medular que te voy a hacer porque en esto... En los esto- retos son buenos, pero no tanto en la médula. en esto de conversar y uno... porque yo he tenido la oportunidad de compartir con los masones, estuve de visita, Ah, sí. atendí una Sí, de invitación hecho, que está me invitado. hicieron. Y aquí todos están invitados. Bueno, yo le hago las invitaciones a Venga, todo el mundo. Y si este programa, pues en algún momento, a todo el mundo lo invito. Lo que hay es que Claro, me invitaron a una tenida blanca. hay que dedicarse a eso. Hay Entonces, que creer. entonces fue una invitación, una experiencia bien interesante, Importante. muy interesante. Pero entonces, ¿cómo maneja un masón la muerte? Joda. Entramos en aguas Mira, profundas. sí. Un poco cerrando El ciclo. Sencillito. Qué ladilla cargar con ese cuerpo, ¿vale? ¿Sí? Limpiarlo, asearlo, curarlo. O sea, es como la liberación. Sí, seguramente la carne pesa. Son 70, 80, 90, 100 kilos que tú llevas para allá y para acá, alimentas, lavas, planchas, le arreglas, le cortas los pelos, los afeitas y tal, y lo ejercitas para tenerlo. Y ya llega un momento, tú dices, coño, estoy ladillado de cargar esta paja, ¿vale? O sea, la muerte Sí, es, es libertad. Sí, seguro, seguro. Es libertad. O Es sea, libertad. para ustedes es libertad. Libertad. Claro, Sí. claro. Está bien. Existe otro plano, Claro, existe otro total, plano después de este total. porque ahí engancha con tu Exacto. lado espiritual. Total. religioso. Ok. La inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, perdón. inmortalidad Es del en lo alma. que creemos. En la mortalidad. No dejes que muera el alma. Ok. Oye, Y si puedes hacer- y va en un hilo franco con respecto a la espiritualidad. A la Sí, espiritualidad. O sea, no puedes ser espiritual si tú no crees que hay un mañana Claro, fuera un de este mañana. cuerpo. Claro. O sea, eso es básico. La inmortalidad del alma es importante. Eso es un tema que me gustaría debatir más adelante porque no viene preparado para eso, pero es... Bueno, para el O sea, próximo. exacto. Para el ser próximo. masón es automáticamente convertirte en una mejor persona con buenas herramientas para esta Y vida. te vas ¿no? a hacer inmortal. Para tus hijos, no para los demás, no importa, pero para tus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque en algún lado del mundo, mi hijo siempre va a decir, mi papá era masón. Claro. Y el que escuche que mi papá era masón, pues Bueno. va a saber que mi papá en algún momento quiso ser bueno. Ok. Quiso arreglar su vida, quiso mejorar, quiso hacer las cosas bien. Quiso dejar las cosas mejor que como Mejor estaba. que como como la estaba. estaba. Es, Seguro. es su carta de presentación. Es su carta de presentación. Y para el mundo es así, los 3 puntos cuando tú firmas y colocas los 3 puntos, es que yo quiero ser mejor. No es que yo soy masón. Ok. Es que los 3 puntos lo que significan es eso. Ahora, Jan, en tus 5 años de masón, te ha tocado, aparte de vivirlo como lo vives, yo no sé si disfrutar, si la palabra es disfrutar, pero de ver el retorno del ser masón, de tus hermanos, el retorno de tus hermanos, o sea, el feedback con ellos. O sea, has tenido la oportunidad de estar en un sitio y que
hacen su vaina y... ¡Coño, qué pasó, hermanito! Eso. Seguramente, sí. De hecho, Bolívar y Murillo se reconocen es por eso. Hay simbología dentro de eso. Saludos. Pero mira... Claro, porque esa es una pregunta. Esa es una pregunta que intriga a todos. Eso queda pendiente. O sea, los masones se reconocen entre sí. Sí, claro. Hay preguntas y hay... Comportamiento. ¿No? Bueno, hay un comportamiento, hay simbología de comportamiento, pero hay saludo. O sea, todo viene a una y la otra. O sea, te pregunto y si me contestas... Va a la segunda vuelta. Va a la segunda vuelta. Porque puede haber sido accidental. Sí, porque pueden contestar. ¿No? Y que hay coños que le echan bola, ¿viste? Leen. Porque eso ya normalmente está en internet. Okay. Ya en internet hay ciertas cosas. Entonces tiran alguna... Sí. Yo he visto coños que firman con 3 puntos y yo tiro la pregunta. Pero la tiró y si el hombre no me contesta, pues... Este es pana. Ese es de arte, Este es por arte, es por arte. De hecho, la está cagando hace rato. Pero más nada. Pero sí hay. Y de verdad que es muy bueno cuando uno se reconoce. He tenido malas experiencias también. Hay masones que de repente son engreídos. Eso pasa en todas partes. Como en toda familia. Y ese mojón también que todos los masones... Somos superiores y que los masones tienen plata. No, yo soy el único que está limpio. No, la mierda, eso no va de... Eso es mentira. Hay mucha gente que está limpia, hay mucha gente que tiene dinero y hay gente que tiene fortunas, y como hay gente que tiene mucha sapiencia y que tiene mucha sabiduría y que tiene mucho amor que dar, que es lo primordial. Cuando una persona es amorosa dentro de una masonería, tiene mucho más que dinero. Exactamente. Cuando una persona es muy bien comportada y es muy buen padre y es muy buen patriarca de familia, es muy reconocida dentro de la masonería. Más allá del dinero que tenga o de lo que pueda tener. Ahora bien, la masonería sí tiene un código, muchos códigos, que es ayudarse entre ellos. Eso siempre prevalece dentro de ella. La última, me desvié del tema, no recuerdo. No, eso. Estábamos bien, no, porque está eso. Si algo intriga a la gente. Bueno, los saludos, ¿no? Los saludos es muy comiquísimo porque de repente vas a saludar a un grado 33. Ajá. Y el código es saludarse en grado 1. ¿Sí me explico? Y a mí me parece muy cool esa parte ahí, muy sabrosa, porque eso... ¿Qué pasó, querido hermano? ¿Sí me explico? O sea, no hay nada de ese... Excelentísimo. Sí, dentro de la tenida es una recontraverga de nombre. Una vaina... Excelentísimo, venerable, no sé. Sí. Pero al momento de saludarse... Ilustre y poderoso hermano. Mierda. Pero eso es para... Oye, tú tienes algo de masón desde hace tiempo. Mucha gente le dice estimado y ilustre. Entonces hay cierto protocolo, pero eso queda dentro de las tenidas. Eso, claro. Y me parece súper de pinga eso, pero ya una vez fuera del templo o de la logia y... ¿Qué pasó, querido hermano? Vienen los whisky, viene la birra. ¿Qué es lo que es, pues? Exacto, está bien. Sí, está sabroso. bien. Es la alegría. Claro. De hecho, mañana... natural y normal. Sí. De hecho, mañana se celebra el cuadro logial, o sea, la celebración del cuadro logial a las 9 de la mañana en la Logia Bolívar y Murillo número 91, que queda en San Antonio. Y se va a celebrar el cuadro logial, el nuevo cuadro logial de la directiva de 2000... por votación, 23. Es normal. Sí, no, por votación, sí. Votación y también se celebra la elección del gran maestro en la Gran Logia de Caracas. Qué bueno, o sea que están de fiesta. Están de fiesta. Y estamos de fiesta y mañana seguramente vienen par de birras o par de whiskycitos. De escoceses para poder hacer... Debería. Aunque nos han... tenido bajo el ron, pero igualito el ron de Venezuela es un escocés. Es nuestro escocés. Es nuestro escocés. Qué bueno. Mira, Pacho, excelente. Bueno, agradecido. Yo, estoy claro que no sabía absolutamente nada de masonería. Bueno, estás invitado. Derrumbamos tabúes, que era importante, y ya por lo menos entendemos o sea, bueno, de hecho, a mí me da risa cuando me llaman el masón, pero... No, porque es que tú tienes varios nombres. Parcho. Jan, el negocio es reconocido por Parcho. Jan, Parcho y Melao y el masón. Esos son los cuatro. Y el masón. No, que ya estoy donde Parcho. ¿Dónde quién? Donde Parcho, ahí en la esquina de la... donde el masón. Sí, donde el masón. Suele pasar. No, qué bueno. No, mira, aquí
La idea de este espacio precisamente es tener conversaciones de este tipo, Exactamente. conversaciones que no son No. cotidianas, un espacio para conversaciones Excelente. inteligentes y el poder compartir pues estas experiencias con otros. Seguramente te vamos a volver a invitar Seguro. para que conversemos para que desarrollemos Es más. el concepto de la muerte, por ejemplo, Sí, a profundidad. Y otro era por tema. eso que yo te decía, ¿qué 3 temitas te gustaría En profundizar? realidad es mi primera vez aquí y de verdad la he pasado súper bien. Seguramente tienen que invitarme porque los voy a obligar. Y creo que es parte de mí Claro. hablar paja. Me gusta eso. No, y esa es la idea. Este espacio, pues, se llama Conversando porque es eso. Darle No, poder. yo los voy a obligar, darle- yo los voy a presionar porque, darle el y de poder hecho al dejé el hablar. temita de la inmortalidad del alma porque es un tema bastante bonito. Interesante. No, quizás no lo sea, pero es algo que despierta muchas cosas. Pues. Claro, El alma es algo, es una vaina que otro nivel. sí, Otro es nivel. como cuando alguien te despierta ciertos sentimientos, eso es como cuando conoces a tu primer hijo y tú dices, mierda, marico, esto sí es un te amo. Sí. Cuando uno le ve la carita y dice, yo Sí, no sé a sí. qué viniste, pero me escoñetaste. Ajá, sí. O sea, me entrego a ti. Sí, Así yo- me pasó con mi hija. Es como que Yo cuando le vi la carita, yo siempre quise un hijo varón. Y Yo sí. siempre quise hijo varón. me quedé sin riñón, Eh, dije. Si me- este hijo de puta necesita 2, mato. Sí, entonces sí. cuando yo vi a mi Una hija por vaina primera loca. vez, yo dije, yo no sé a qué viniste. Lo que sé es que de ahora en adelante aquí Escoñetaste mi vida. me escoñeté. Sí, Y así es. Así es. Seguramente. No, Parchito, agradecido por la visita. Muy Una, bien. A ustedes una por conversa haberme invitado. súper grata. Perfecto. Bueno, yo no Juan. quisiera que se acabara, marico. El whisky Juan- está buenísimo. No, pero es que ahorita viene el post. Bueno. el post-podcast. No me saquen el culo, vale. No me vayan a sacar el culo porque no sé qué hacer ahorita. Bueno, entonces cerramos. Vale, pues. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Dale, gracias.